En un deporte donde la ley es la fuerza bruta, hubo un argentino que reescribió las reglas con elegancia. Casi llega tarde para el boxeo, pero apenas se puso los guantes, le calzaron a la perfección. Este no es el relato de un golpeador implacable, sino de un artista del movimiento. Mientras otros se cubrían, él bajaba la guardia invitando al peligro con una sonrisa, confiando ciegamente en la geometría de su cuerpo. Sergio Maravilla nos enseñó que para ganar una pelea no hay que fajarse, solo hay que estar en el lugar exacto, en el momento preciso, por 12 rounds seguidos. En este video vamos a analizar su arte, la biomecánica detrás de la maravilla boxística. ¡Arriba Argentina, carajo! ¡Vamos Argentina! Todo lo que fui ganando, tengo creo que 9 cinturones mundiales, en una carrera que está buena. 19 años de carrera de boxeo, ¿no? De carrera boxística. Me hubiese gustado ganar más. De los 53 que gané, tengo 3 derrotas y no me gusta. Para entender la magia de Sergio Maravilla Martínez, primero tenemos que separar dos conceptos cruciales: la postura de boxeo y la postura a nivel biomecánico. La postura de boxeo es la posición de combate, el lenguaje que usás para comunicarle al rival tus intenciones mientras ocultás tus vulnerabilidades. En el caso de Sergio Martínez, esta postura era intencionalmente heterodoxa. Su famosa guardia baja y sus hombros relajados eran un riesgo calculado, una táctica brillante para un boxeador como Sergio, que mide distancias de una forma milimétrica. Esta postura boxística tan relajada le permitía superar en velocidad y fluidez a sus rivales. Al no tener tensión en los hombros, sus golpes salían con una velocidad y aceleración sorprendentes, especialmente su jab y su recto de izquierda. Estos golpes originaban desde ángulos no convencionales, casi que desde abajo, lo que los hacía difíciles de detectar y mucho más difíciles de bloquear. Sergio combinaba esta guardia baja con un centro de gravedad también bajo y una inclinación hacia adelante, manteniendo la pierna delantera cargada. Esto funcionaba como un sofisticado sistema de engaño que muy pocos boxeadores supieron leer entre líneas y mucho menos descifrar. Y este engaño se basaba en 3 componentes principales. El primer componente lo encontramos en sus piernas. Por momentos, Sergio peleaba bastante agazapado, con las rodillas flexionadas, y esto no era una casualidad, ya que le daba un centro de gravedad muy bajo, lo que era la base de su estrategia de movimiento. Esto genera que los tendones y músculos de las piernas almacenen energía, como si fuesen resortes, permitiéndole explotar hacia adelante o hacia atrás con una velocidad impresionante y con una aceleración que sorprendía a sus rivales. El segundo componente lo encontramos en su inclinación de torso. Martínez solía proyectar su cabeza y hombros hacia su oponente, haciendo que el rival percibiera que estaba mucho más cerca de lo que realmente estaba su centro de gravedad, invitando al oponente a lanzar golpes rectos a la cabeza que él ya estaba listo para evadir con sus rápidos movimientos de tronco, ya sea una esquiva lateral o una veloz retirada hacia atrás, devolviéndose a su eje de gravedad. El tercer componente es el detalle más característico de su estilo, ya que Sergio cargaba constantemente su peso en la pierna delantera derecha, generando una sensación de proximidad aún mayor para el rival. Martínez no solo estaba agazapado e inclinado, sino que además siempre parecía estar cayéndose hacia adelante, lo que daba una percepción de que estaba mucho más cerca de lo que realmente su posicionamiento de pies le permitía, aparentando siempre estar en riesgo de ser golpeado, cuando en verdad siquiera tocarlo era un desafío. Estos 3 componentes nutrían a la perfección su estilo contragolpista. Si el oponente decidía adelantarse y entrar en su terreno, Sergio Maravilla podía erguirse de la inclinación de torso, deshaciendo la falsa sensación de cercanía que él mismo estaba creando. Al mismo tiempo hacía un leve traslado del peso a la pierna trasera, alejándose lo justo y necesario como para no ser golpeado. En ese momento, cuando el oponente quedaba fuera de posición, disparaba el resorte de sus piernas para ir hacia adelante y golpear con potencia. Estos 3 componentes, estos 3 vectores de movimiento, rara vez sucedían de forma individual, sucedían todos a la vez. Era la capacidad de coordinarlos a la perfección, lo que hacía que tenga un contragolpe y un movimiento de cabeza de clase mundial, haciendo que los golpes rara vez logren
logren conectarlo con claridad, debido a su casi perfecto manejo de la distancia. Esto, sumado a la cantidad incontable de amagues que Maravilla utilizaba, generaba una presión cognitiva abrumadora sobre sus oponentes. La prioridad no es el golpe, es el amague, porque es el engaño. Ok. Recordá, de nada me sirve tener buena mano acá, saber que pego duro, tirar y pegarte, sin antes haber llevado tu atención a otro lado. Yo tengo que llevar tu atención acá abajo, Claro. ¡pam! Está bien. Me explico, llevas la atención a un lado, conectás arriba. Sí. Era más el cansancio mental que el físico. Sentir que no lo podías tocar y que no había uno, sino 3 maravillas acechándote en cada round, con amagues, fintas y cambios de ritmo que muchas veces tomaban por desprevenido al rival, generando una sensación de impotencia, sintiendo que para conectarlo realmente tenías que entrar en su terreno y exponerte al contragolpe, justo como Sergio lo buscaba. Y es que ese tercer componente, su pierna derecha cargada, era el verdadero cebo. La mayoría de boxeadores usa solamente los 2 primeros recursos, pero no tanto este último. Por eso cuando Sergio Maravilla encontraba la distancia con el rival, la pelea se volvía una verdadera pesadilla. Esta era una de las cosas que lo hacía tan especial y que le permitía pelear tan cómodo con la guardia baja. Cada pelea era una clase de geometría. Entendía los ángulos y mediciones a la perfección, demostrando una profunda comprensión del boxeo. Era un estudioso de la materia, lo que explica cómo logró lo que muchos consideran un imposible: comenzar a boxear a los 20 años y convertirse en campeón en 2 categorías distintas. Si bien su potencia, velocidad y capacidad de medición eran increíbles, lo que verdaderamente lo diferenciaba del resto era su IQ boxístico, una lucidez que le permitía leer el combate, anticipar lo que aún no había sucedido. Y es que en palabras del propio Sergio, él no era el más rápido, sino que hacía parecer lentos a los demás, porque de nada sirve la velocidad sin capacidad de anticipación, y al verlo pelear daba la sensación de que siempre estaba un paso por delante. Si el ring fuese un concierto, Sergio Maravilla sería el director de la orquesta, un experto en leer la partitura, en marcar los silencios. Le bastaba un medio segundo fuera de ritmo, 1 milímetro fuera de posición, y su izquierda entraba con un timing criminal, haciendo que hasta los boxeadores más experimentados sufran cada minuto en el ring. Su estilo era algo verdaderamente único, marcado por su picardía, una postura boxística que parecía imposible de descifrar. Esa misma postura tan brillante en el ring tuvo un precio a nivel físico, porque cuando analizamos en detalle los 3 componentes en los que Maravilla generaba movimiento, descubrimos una biomecánica tan bella como exigente, una biomecánica que desgasta la columna y articulaciones más de lo debido. Y es que el término postura boxística hace referencia a la táctica que utiliza el boxeador, es la forma en la que plantea sus ideas, un reflejo de sus pensamientos, pero la postura a nivel biomecánico, tal y como la describimos en AMA Postural, hace enfoque en el funcionamiento individual de cada músculo y cómo esta individualidad afecta a la alineación general de la columna. Cuando analizamos la segunda dimensión de movimiento, su inclinación de torso, vemos un exceso de movimiento lumbar y una cadera congelada. Según la teoría de articulación por articulación de Gray Cook, el área lumbar debería ser estable, es decir, no debería moverse en absoluto, mientras que la zona de las caderas, justo por debajo, es la que debe generar el movimiento. Si bien los boxeadores aprenden a generar fuerza desde la cadera y los pies cuando entrenan la técnica, dominar de verdad con la musculatura de la cadera para producir estos movimientos explosivos tiene más complejidad de lo que uno cree. Y cuando observamos la forma en la que Sergio Maravilla se inclina hacia adelante o se agacha, vemos cómo es la zona lumbar la que siempre asume el rol de movimiento. Para visualizar exactamente lo que le está sucediendo a su columna, podemos usar la analogía de la grúa. La grúa de construcción es una de las estructuras de ingeniería más eficientes y nos enseña sobre estabilidad y palanca. La pluma de la grúa es el palo encargado de transmitir la fuerza. Este área representa la zona lumbar de la columna y no está diseñada para soportar la carga principal. El gran bloque pesado que se encuentra en la parte de atrás de la grúa se llama contrapeso y es la representación de nuestras caderas. El trabajo del contrapeso es anclar y equilibrar la carga que va a aportar la pluma.
Si el contrapeso funciona correctamente y supera en peso a la carga, este área va a actuar como palanca, es decir, se va a encargar de producir la fuerza. Gracias a esto, la pluma va a mantenerse liviana, cumpliendo un rol de estabilidad. Pero si por alguna razón el contrapeso no lograse equiparar o en el mejor de los casos superar el peso de la carga, entonces la pluma, es decir, nuestra zona lumbar, va a pagar el precio. Por eso es tan importante el rol de la cadera para la salud y longevidad de nuestra columna. Cuando analizamos la inclinación de maravilla, tanto en esquiva como en producción de golpe, lo que vemos es una grúa que está operando sin su contrapeso. La mecánica de la bisagra de cadera no es la ideal, por lo que la zona lumbar, la pluma, es la que recibe la carga. Esto lo podemos saber con claridad al ver el tamaño de la espalda en relación a los glúteos. Cuando la analogía de la grúa se respeta, el glúteo tiene que verse más grande en tamaño que la zona de la espalda baja. Si esto no se respetase, entonces el glúteo se va a esconder, visualmente se va a ver más pequeño y nuestra espalda baja se va a redondear, asumiendo el rol de palanca. Si tu espalda baja sufre, entonces presta atención. El área que apalanca es la que produce fuerza y al producir fuerza, los músculos de la espalda baja como el erector espinal se desarrollan y se hipertrofian. Esto puede ser apreciado de forma muy visual al ver la espalda baja de Sergio Maravilla durante entrenamientos. Podemos notar el volumen de músculo acumulado en el erector espinal, como si fuesen abdominales en la espalda baja, indicios de una compresión por sobreuso. Esto sucede cuando nuestra zona lumbar es la que produce el movimiento, mientras que nuestra cadera permanece inactiva. Y si bien vemos ambos lados de la espalda comprimiéndose, al Sergio ser zurdo y teniendo en cuenta nuestro tercer componente de movimiento, es decir, la pierna derecha, sabemos que todo el peso iba a ese lado derecho, aplastando específicamente el cuadrado lumbar de ese lado y pinzando las vértebras lumbares. Pero estos movimientos de inclinación no son lo único que produce la espalda baja. Al ver el trabajo abdominal realizado por Sergio Maravilla, vemos como en cada repetición el movimiento origina en la vértebra L4 y en la L5 en conexión a la S1. Este área no debería funcionar como palanca, no debería producir fuerza ni movimiento para la flexión. En el movimiento que se levantan los glúteos del suelo, se desplaza la curvatura de la zona lumbar y sabemos con precisión que el glúteo está desconectado, sin anclaje. Si uno continúa flexionando la espalda en búsqueda de un desarrollo del recto abdominal sin que las caderas participen, entonces las vértebras lumbares forzadas a realizar el trabajo de nuestras caderas y espalda alta terminan comprimiéndose y sufriendo desgaste. La dominancia del recto abdominal termina acortando el largo de la columna, acercando las esquinas hacia el centro. El resultado de esto es una compensación postural conocida como rotación posterior pélvica, muy visible a la hora de sentarnos. Y es que muchas personas piensan que sentarse bien es tan solo una acción, cuando en verdad la forma en la que una persona se sienta indica la interpretación que el cerebro tiene del resto del cuerpo. Si el cerebro cree que la espalda baja es el área que debe generar soporte, entonces intuitivamente vamos a adoptar una mala postura al sentarnos, comprimiendo nuestras vértebras lumbares, acortando el músculo psoas y comprometiendo la capacidad de la cadera. Nos sentamos como nos movemos y nos movemos de la misma forma que nos sentamos. Es por esto que la analogía de la grúa no es una metáfora bonita, es física pura. Un sistema solo funciona de forma eficiente cuando la fuerza y el peso están distribuidos donde corresponde. Y es muy importante no confundir eficiencia con eficacia. Sergio Maravilla es uno de los boxeadores más eficaces del planeta. Sus capacidades físicas son impresionantes, pero en la búsqueda de grandeza muchas veces los boxeadores sacrifican eficiencia, es decir, sacrifican su recurso más importante en el camino, su cuerpo, especialmente la salud de esa columna y articulaciones. Aunque con el diario de hoy sabemos que nada de esto le impidió alcanzar la gloria, ya que Sergio se coronó 9 veces campeón del mundo a lo largo de su carrera. Su postura boxística poco ortodoxa le permitía crear ángulos muy difíciles de anticipar para sus oponentes, logrando así knockouts como el de Paul Wellens, de los mejores volados de izquierda de la historia, una verdadera obra maestra. Sergio exprimía al máximo su riqueza de ángulos, moviendo la cabeza de formas que resultaban desconcertantes para los rivales, logrando captar la atención en un punto y desviar la mirada de sus manos por milésimas de segundo, el tiempo necesario para conectar la mano ganadora desde el punto ciego de visión del oponente. Y es que, como dice el famoso dicho, el golpe que te noquea es el que no ves venir. Pobre Paul
Williams aún se pregunta qué pasó esa noche. Debe pensar que alguien del público le tiró con un ladrillo. Y es por esto que Sergio Maravilla era mucho más que un boxeador. Trabajaba el ring como si fuese un ajedrecista, adelantándose a los movimientos del rival, creando trampas, situaciones desfavorables. Su capacidad de romper ritmos y acortar tiempos era algo increíble. Si bien la magia sucede en el ring, se crea fuera de este. Y es que las peleas se ganan en el gimnasio, en la preparación. Y Sergio trabajaba entre 6 y 9 horas diarias para estar listo el día de la pelea. Aunque esas son solo las horas que podemos contar en la dimensión física, el aspecto mental se trabaja las 24 horas del día, ya que la verdadera batalla se pelea acá adentro. Analizar el contrincante, visualizar los movimientos, intentar sentir y ver los golpes y las esquivas antes de que sucedan forma parte de la grandeza. Pero esto no viene escrito en el contrato. Es lo que uno hace cuando no está boxeando. Las horas extra que no aparecen en el currículum, las que diferencian a un campeón de un boxeador común y corriente. Es otro tipo de compromiso. Y Sergio lleva el sello de los campeones tatuado en el alma desde chico, mucho antes de consagrarse como uno el 21 de junio de 2003 contra Richard Williams. Una de las peleas más duras que tuvo, no solo por el castigo físico que recibió, sino que por la oportunidad que esta representaba. Sergio se encontraba con muchas dificultades económicas. Tan solo unos días antes de la pelea había estado haciendo cola en Cáritas para pedir alimento. Llevaba meses saltando de trabajo en trabajo mientras se preparaba día y noche sin saber si una oportunidad como esta iba a llegar. Lo que un hombre está dispuesto a sacrificar es el equivalente a lo que ese hombre merece ganar. Y Maravilla estaba dispuesto a dejarlo todo por su sueño. En esa pelea le rompieron la nariz y la mandíbula, lo tiraron 2 veces, le fracturaron 2 costillas y le hicieron un corte de 15 puntos en la ceja. Y aún así logró ganar la pelea. Imagínate cómo quedó el otro. Ese 21 de junio, Sergio Maravilla se llevó su primer título mundial para casa, ganando en Inglaterra y con nada más y nada menos que su padre de testigo. Ese era exactamente el empujón que necesitaba, la luz al final del túnel que definía el final de una etapa en su carrera y el comienzo de otra, aunque en el fondo él siempre lo supo. En esos años, Sergio Maravilla Martínez logró conquistar ese apodo que tanto le exigía sobre el ring. Su estilo, la postura boxística por la que tanto fue criticado en sus inicios, comenzó a tomar más forma, a ser la razón de su brillo, su marca personal. Y fue este maravilloso estilo que años más tarde lo llevó a disputar aún más títulos mundiales. Recordemos la pelea contra Kelly Pavlik, quien en aquel entonces era un boxeador reconocido por su poder de pegada y agresividad, con un récord de nada más y nada menos que 36 victorias, una derrota, de las cuales 32 habían sido por knockout. Medía casi 1,90 y tenía una derecha bien pesada, pero muy difícil noquear, aquello que no podés tocar, y la calidad de movimiento de Maravilla fue totalmente asombrosa. Su juego de piernas y velocidad dieron lugar a un resultado inesperado. Pavlik tenía mucha presión frontal, pero la riqueza de ángulos que Maravilla exploraba con su cuerpo presentaron un enigma muy difícil de resolver para el estadounidense. La falta de juego de pies de Pavlik hacía que su capacidad de noqueo fuese en línea recta, lo que lo hizo incapaz de encontrar un golpe definitivo y mucho menos de contrarrestar el ataque de Maravilla, quien constantemente se salía de la línea central, tanto para defender como para atacar. Sergio Maravilla mantuvo una concentración inquebrantable hasta el final del combate, dando una clase de boxeo, venciendo al actual campeón y consagrándose una vez más como campeón del mundo. La capacidad de manifestar, de ver aquello que otros no ven, es lo que diferenciaba a Sergio Maravilla, y pensar que algunos años antes se estaba preguntando si debía colgar los guantes y aceptar que el boxeo no le iba a dar un futuro, pero aún con dudas le puso corazón, ese mismo corazón que tuvo que usar para ir a la guerra con Julio César Chávez, un combate legendario entre dos boxeadores con estilos totalmente opuestos. Chávez tenía una rudeza y fuerza bruta difíciles de enfrentar, pero Sergio contaba con una velocidad y astucia superiores. Durante los primeros 11 asaltos, Martínez dio una clase magistral de movimiento y defensa activas, evadiendo el castigo y atacando con combinaciones rápidas y precisas, demostrando lo que dijo que iba a hacer meses antes de la pelea en una entrevista. En el boxeo para mí todo se reduce a tiempo y distancia. Yo no manejo el tiempo con mi velocidad.
la distancia con mis piernas. Una vez que eso lo pueda aplicar a mi cuerpo, creo que le puedo pegar por todos lados. La pelea entera estuvo basada en su tren inferior. Sergio sabía que dependía totalmente de su reacción y explosividad de piernas, tanto para entrar como para salir de la distancia. Jabs rápidos, pasos cortos, entradas y salidas que desarmaban la presión de Chávez. Pero el mexicano respondió con orgullo, intentando cortar la distancia y tirar al cuerpo con el fin de ralentizar sus piernas. Pero Sergio lo leía, lo medía y lo castigaba. Por momentos, el argentino parecía haber entrado en un estado de flow, una concentración quirúrgica, demostrando control absoluto en cada momento de la pelea gracias a su defensa veloz y contragolpes explosivos. Pero toda esta producción de fuerza venía del tronco, de la columna. Recordemos la analogía de la grúa. Sin el contrapeso, los roles de la zona lumbar y la cadera se ven alterados, se intercambian el uno por el otro. Pero lo que la mayoría no sabe es que cuando uno de los roles se intercambia, el resto de los roles también se ven afectados. Esa cadera que debía tener un desarrollo dominante para liderar los movimientos de rotación explosivos que Maravilla generaba se encontraba desconectada. Y para compensar esto, el cerebro no solo recurre a la zona lumbar, sino que recluta la rodilla, la cual pierde su rol de estabilidad y comienza a generar movimiento, a producir fuerza, adoptando también el rol de palanca, entrando en un patrón de compresión e hiperextensión que genera un castigo constante en la articulación. Al no respetar la analogía de la grúa, perdemos sensibilidad en la zona alta del isquiotibial y baja del glúteo. Este área se queda dormida y para compensar esto, nuestro cuerpo recluta la parte trasera de la rodilla, área que definitivamente no debería producir fuerza, ya que cuando cumple funciones de flexión y extensión, se comprime la cápsula sinovial justo detrás de la rótula y el desgaste por sobreuso termina comprometiendo meniscos, ligamentos y cartílagos. Y esto no solo sucede en el plano sagital, la rodilla también produce las rotaciones y flexiones laterales, es decir, genera movimiento en el plano transversal y en el plano frontal, movimientos que idealmente deberían salir de las caderas. Ahora, lo que vos tenés que pensar es que esta no es la rodilla de una persona normal. Es muy difícil entender la diferencia en la producción de fuerza que los atletas de alto rendimiento generan en comparación a una persona común y corriente. Ellos le piden al cuerpo mucho más de lo que realmente les puede dar. Y más los boxeadores que están encerrados con un tipo que les quiere arrancar la cabeza. Esto requiere mucha fuerza. Ahora, siempre nos dicen que la capacidad de producir fuerza es necesaria, que necesitamos ganar músculo, que esto es sano. Pero el problema real, el enigma a resolver, es a qué área del cuerpo le cargamos nuestra exigencia. Si lo hacemos bien, esto va a ser sostenible en el tiempo. Pero si nuestro patrón biomecánico no es el adecuado, alguien tiene que pagar la factura. Y este error biomecánico no es algo nuevo en el cuerpo de Sergio, ya que si volvemos un poco en el tiempo, es exactamente el mismo patrón que podemos encontrar cuando analizamos fragmentos de su preparación para la pelea con Chávez. En carrera, la biomecánica puede esconderse por momentos, los detalles se camuflan, pero cuando miramos con atención podemos ver un claro ejemplo de Genuaro. Y esto se debe principalmente a una falta de conexión con el subsistema lateral. El subsistema lateral, según la teoría de sistemas de estabilidad de Andrew Vleeman, es el conjunto de músculos responsable de mantener la pelvis estable en el plano frontal. Este se compone de glúteo medio, complejo aductor, cuadrado lumbar y oblicuos. Ahora, cuando nuestra pelvis se encuentra en una rotación posterior pélvica, todos estos músculos pierden su tonalidad natural y se sobreestiran. En nuestra zona lumbar tenemos una curvatura lordótica. Esta curvatura debería ser permanente, pero ese sobreestiramiento aplana nuestra curvatura y las curvas de nuestro cuerpo están todas conectadas. La pérdida de curva en este área también suele afectar la curva de nuestro arco plantar. Sí, así es, ambos arcos se vencen simultáneamente. El cuerpo humano es demasiado inteligente, por eso es común ver un pie plano cuando la espalda es plana y viceversa. Estos arcos, estas curvas son producto de una construcción muscular y cuando no están presentes, el peso se distribuye en las articulaciones y ligamentos, en los huesos, lo que podría explicar todo el daño en los pies que nuestro campeón acumuló durante su carrera. Cada parte del cuerpo es una parte esencial del puzzle y cuando
alguna de nuestras piezas desaparece de la mesa, entonces las otras piezas pierden el punto de referencia y ya no encajan. Por eso vemos la rodilla irse hacia afuera como mecanismo de defensa, en el intento de simular el soporte, de simular el arco que nos falta en la zona lumbar y en el arco plantar. Y es que muchas veces la rodilla es tan solo una víctima. El victimario suele ser la desconexión del pie a la cadera. Por eso, al observar la forma en la que Sergio Maravilla camina, vemos una desconexión completa en su pierna derecha, mostrando ese patrón de hiperextensión tan dañino. Sergio tiene una rodilla valiente que, para ayudarlo, intentó cumplir demasiados roles. Deberían darle una medalla a esa rodilla porque es la rodilla de un ex campeón mundial. Incluso mucho antes de la pelea con Chávez, en combates previos como el de Barker en 2011, ya podíamos apreciar esta desconexión, producto de un repetitivo desgaste a lo largo de su carrera. Si bien los movimientos son veloces y precisos, por momentos podemos ver con claridad la hiperextensión, la rodilla constantemente fuera de eje, con el peso en el talón y sintiendo la carga justo detrás de la rodilla mientras maniobraba sobre ese cuadrado lumbar derecho. Y llegada la pelea con Chávez, la rodilla iba de mal en peor. Pero Sergio Maravilla logró atravesar una barrera mental que pocas personas logran sobrepasar, canalizando la explosividad necesaria para esquivar y atacar a un Chávez que fue como un tanque para adelante durante más de 30 minutos seguidos. Y todo esto con una lesión fatal, hasta que llegó el último asalto en el que Chávez logra conectar a Sergio con una derecha en una mala salida hacia la izquierda y lo manda a la lona. Un Maravilla de 37 años, muy dañado físicamente, contra un Chávez de 26 años en el mejor momento de su carrera, invicto con 46 victorias seguidas y con 12 kilos más que el argentino. No había forma de que Sergio se levante, pero para la sorpresa de todos se levanta rápido. Chávez lo persigue, lo encierra, otro cruce lo vuelve a tirar al piso. Millones de argentinos queriendo patear la pantalla desde sus casas. Walter Nelson gritando a lo loco. ¡Salí de ahí, Maravilla! Pero Sergio Maravilla, con un buen par de huevos, se levanta y carga como un camión en contra de Chávez. Donde todos hubiesen retrocedido, él puso un freno a la contra de Chávez con una serie de combinaciones, terminando la pelea con determinación, mostrando que Tropezón no es caída ante los jueces y ganándose el corazón de la gente, una vez más conquistando otro cinturón. Es una de mis peleas favoritas, aunque como era de esperar, Sergio no pudo disfrutar de esta victoria al máximo, ya que para ganar tuvo que exigirle demasiado a su cuerpo, empeorando la lesión de la rodilla, la cual se infectó por dos bacterias bastante peligrosas y su situación de salud se puso muy delicada, al punto que todos lo daban por retirado a finales de 2012. Pensaban que nunca más iba a volver a competir, pero hay algunos fuegos que son imposibles de apagar. Maravilla se logró recuperar e hizo 2 peleas más antes de anunciar su retiro del boxeo profesional. Y aclaro profesional, porque es muy probable que Sergio Maravilla no se retire nunca del boxeo. El tipo va a tener 70 y va a seguir boxeando. Pero su horizonte sí va más allá de los golpes, ya que luego del retiro, Maravilla incursionó en la actuación. Participó en obras de teatro como Bengala, la historia de un boxeador, e incluso trabajó en una película argentina llamada El Pistolero, en la cual se le pidió subir de peso para interpretar su papel, peso que rápidamente perdió con el fin de volver a subir al ring. Hoy Sergio Maravilla, con 50 años, adaptó su estilo tan característico a un cuerpo menos veloz que el de su juventud, pero mucho más robusto. Pero cuando analizamos la biomecánica actual, vemos que los patrones siguen estando ahí. La rodilla sigue pasando por hiperextensión, sigue experimentando genuvaro y la rotación posterior pélvica aún existe. Cuando el trabajo de rehabilitación de una rodilla gira en torno a fortalecer su rol como palanca, lo que estamos haciendo es volvernos buenos en hacer las cosas mal. Te puede sacar del apuro, pero no estamos atacando la raíz del problema, el origen, que es la columna. Ejercicios como la sentadilla isométrica apoyado contra la pared o el sillón de cuádriceps están alimentando el error en la distribución de roles. Incluso podemos ver la rotación posterior pélvica, imaginarla durante los ejercicios. La cadera no está involucrada. Si uno sigue haciendo lo mismo, nada va a cambiar. Se necesita algo nuevo, algo diferente. Y por eso hice
dice este análisis. En AMA postural, con un entrenamiento detallado y una comprensión de la biomecánica de la columna, podríamos devolverle a la rodilla la estabilidad real, derivando todo ese trabajo a la cadera y rehabilitando el subsistema lateral como corresponde. Gracias a esto, podríamos restaurar la curvatura lordótica natural en nuestra zona lumbar y reconstruir el arco plantar. Como resultado, la espalda baja perdería músculo, perdería volumen, achicando la cintura, y las caderas, es decir, los glúteos, crecerían en tamaño, balanceando las proporciones para un mejor funcionamiento de la analogía de la grúa. Algunos ven el erector como un músculo a fortalecer. En mi experiencia, después de tantos años de trabajar con personas con patologías como hernias, lumbalgias, ortodesis o incluso cirugías de hombro y rodilla, sé con certeza que la hipertrofia en ese área suele ser el origen del problema, ya que actúa como un agujero negro que succiona todo alrededor suyo. Esta no es una hipertrofia positiva, es un cúmulo de tensión en la pluma de nuestra grúa. Y esta tensión genera que con el tiempo el cuerpo se vuelva más pequeño. Incluso podríamos decir que se acorcha. Recordemos la analogía de la botella que tanto me gusta utilizar para explicar esto. Esta tensión en la espalda comprime nuestro cuerpo en todas direcciones, como si nos hubiesen aplastado, como si hubiese disminuido el largo de la columna, incluso perdiendo algunos centímetros de altura. Y no es solo el largo, también podemos verlo a lo ancho, ya que nuestras costillas a los lados deberían estar expandidas y amplias, no en forma de reloj de arena. Y cuando vemos a Sergio de frente, podemos ver ese hundimiento en los costados del abdomen, indicación de una falta de tridimensionalidad, una falta de expansión en la caja torácica, producto de la compresión en el erector por la analogía de la botella. Esta observación es algo compleja, así que para razonarla mejor, usemos apoyo visual. Comparemos esto con una curvatura lumbar mejor mantenida y menos desgastada, tal y como lo analizamos hace algunos meses en el cuerpo de Conor McGregor. Al verlo de frente, podemos apreciar la tridimensionalidad. El dorsal tiene forma de arco desde la cintura hasta el hombro y en ningún momento se hunde. Ahora somos todos conscientes de que hay una diferencia de edad en la comparación, pero al comparar una foto de un Sergio Maravilla más joven con la de Conor y observarlas al detalle, nos damos cuenta que esto ya podíamos verlo en su cuadrado lumbar derecho, incluso en fotos de años anteriores. Los costados del abdomen vistos de frente deberían tener un arco uniforme, no deberían hundirse hacia adentro. Esto indica que los arcos del pie y la cadera están actuando, están trabajando de forma correcta, ayudando a mantener el espacio correspondiente en los cuadrados lumbares. Pero en Sergio Maravilla podemos distinguir el hundimiento del lado derecho, mientras que el izquierdo está totalmente recto y sano, indicando el desgaste unilateral de ese lado de las vértebras y dándonos aún más profundidad y comprensión en la lesión de la rodilla derecha. Y no, el hecho de que la cabeza de Sergio esté produciendo movimiento hacia el mismo lado no significa que el hundimiento deba estar ahí. El acortamiento en la distancia entre las vértebras lumbares del lado derecho es lo que explica este hundimiento. Y es por esto que el cuello suele tener una tendencia a inclinarse hacia el mismo lado que carece estabilidad. Una tendencia que observamos anteriormente en el análisis de su postura boxística. Todo este conjunto de eventos generaron que tanto el arco lumbar como plantar se venzan hacia adentro y el arco en la rodilla, es decir, el genuvaro, se venza hacia afuera. Comprendiendo esto, la altura en la rodilla, la diferencia podría trabajarse, ya que el vencimiento no está solo en la rodilla, es un corte en la cadena frontal del lado derecho, el cual puede ser restaurado. Cuando uno trabaja desde la tensegridad, deshacer la compresión y revitalizar la zona lumbar es posible, solo hay que entender cómo reocupar las dimensiones vitruvianas, cómo reocupar el espacio en la gravedad. Suelo explicarlo desde una perspectiva física y científica, para que se entienda, pero me gusta más pensarlo, considerarlo como algo artístico. Muchas personas piensan que estos cambios y diferencias se deben al envejecimiento, al desgaste natural del cuerpo. Yo pienso que tenemos que actualizarnos como sociedad. Necesitamos entrenar el ojo, volvernos más críticos, ya que por más mágico e irreal que suene, el cuerpo, los huesos pueden reposicionarse muy rápido. Solo hay que entender el proceso de desgaste, y una vez que entendemos el proceso de desgaste, podemos idear una tecnología biomecánica, un proceso inverso, contrario, que nos devuelva al punto original. Y te cuento algo, me cansé de leer libros de anatomía y encontrar error tras error en la comprensión de la biomecánica humana. No hay diferencia entre la forma en la que tu cuerpo
cuerpo reposa, en la que se sienta y en la que tu cuerpo trabaja de forma activa. El patrón neuromuscular, es decir, los músculos a los que el cerebro recurre, es el mismo. Por eso propongo expandir nuestro campo de visión. Hay que mirar lo que nadie mira, hay que estudiar lo que nadie estudia y lo más importante, hay que pensar lo que nadie más piensa. Necesitamos restablecer las bases del fitness y la comprensión de la anatomía de la cadera y de la zona lumbar. Se necesita más análisis. Estos conocimientos, esta comprensión debería estar en las universidades, se debería enseñar, incluso debería estar en los colegios. Podríamos estar modificando de raíz los hábitos posturales de la nueva generación. Ese es mi sueño, ese es mi propósito. Yo peleo por un cambio real, por solucionar esto antes de que vuelva a suceder, porque a mí sí me duele ver a personas en una eterna persecución del síntoma. Reproducimos conocimiento como robots y para colmo, los que no reproducen y deciden crear algo nuevo dejan de lado el pensamiento crítico solo con el fin de diferenciarse de la normalidad y vender. Y eso es aún peor. Y sí, me molesta porque yo me levanto todos los días pensando en esto, todos los días analizando y criticando mi propio trabajo, buscando la perfección, la prolijidad, no solo en la teoría, sino que en la práctica, porque sería hipócrita de mi parte estar hablando de esto si no hubiese pasado yo mismo por un desarrollo y un proceso de reconstrucción de mi columna de pies a cabeza que duró más de 6 años. El mismo proceso que más de 100 personas que trabajan con el método de AMA postural están experimentando. Cambios en las caderas, descompresión en la espalda y lo más sorprendente, cambios reales incluso en la mandíbula. Hoy respiran mejor que nunca y tienen una calidad de vida mucho mayor. Y esto lo logramos con un entrenamiento detallado de la alineación de la columna. Gracias al trabajo de expansión podemos limpiar la tensión de los erectores espinales y revitalizar ese arco lumbar, recuperando la tridimensionalidad en las costillas, inflando el envase desde dentro como si fuese una botella. Eso es lo que nos ayuda a reconectar con nuestras caderas, con el glúteo medio y el aductor. Este estímulo nos permite devolverle la sensibilidad a las vértebras sacrales y gracias a eso podemos reconectar con el arco plantar y finalmente darle estabilidad a la rodilla, casi sin trabajar la rodilla, de forma indirecta, finalmente relevándola del rol de palanca. Esa es la propuesta. Además, esta expansión diafragmática y torácica también le daría el soporte necesario a las clavículas para abrirse, volverse más amplias, estirando el trapecio y logrando una estabilidad escapular aún mayor, que le dé soporte a nuestra cervical y a nuestros hombros. Y bueno, con esto estamos llegando al final de este maravilloso análisis. Sergio Martínez a día de hoy sigue más activo que nunca. Es boxeador, actor, escritor, comediante, orador e incluso empresario, una verdadera inspiración, un deportista que dejó todo en su carrera y una vez finalizada esta, volvió a dejar todo para que el boxeo, el deporte que lo salvó, también pueda salvar a otros. Una historia de superación que nos enseña con el ejemplo que a la vida siempre hay que pedirle más. Y Sergio, si estás viendo esto, quiero que sepas que tenés todo mi respeto y admiración. Y si me das la oportunidad, voy a sostener con acciones las palabras que te dije el otro día. Y vos, que llegaste al final del video, espero que hayas disfrutado de este análisis, tanto como yo disfruté haciéndolo. Así que dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte el siguiente. También podés escribirnos en la caja de comentarios qué deportista famoso te gustaría que analicemos a continuación. Para conocer más sobre nuestro trabajo, también podés seguirnos en nuestras redes, donde compartimos información valiosa y mostramos todas las semanas transformaciones posturales de nuestros alumnos. Y aprovecho para contarte que los miembros de la comunidad de AMA Postural ya están disfrutando de la aplicación móvil, donde tienen sus entrenamientos posturales de expansión al alcance de su mano allá donde vayan. Así que no esperes más y vení a formar parte de esto. Mi nombre es Tadeo Amador y nos vemos en el próximo video.